Hola y bienvenidos al Sanatorium Podcast. En donde vamos a hablar de lo sobrenatural, paranormal y espiritual. Yo soy Brenda Y yo, Rosalba. y hoy vamos a hablar de las posesiones y las etapas de una posesión. Ok. Entonces las posesiones no pasan de un día para el otro, o sea, no de repente, ya está alguien poseída, no. Sí. Es un proceso. Entonces estas etapas no es algo concreto, ¿verdad? No es algo que todos tienen la misma Que experiencia. todos van a seguir el mismo patrón, es nada Sí. más para dar una idea de que es un proceso y para más o menos determinar en qué etapa estás. Sí. ¿Sí? Sí, de qué tan extremo es el caso, El ¿verdad? caso, ok. Y no es algo, ¿verdad? Así como que una etapa y luego, bueno, ya, luego llegas a la segunda y ya te graduaste, no. Es algo que fluye, ¿verdad? O sea, es un proceso. Y esto no es un proceso corto, ¿verdad? Ni largo, o sea, depende de la persona. Pero Okay. sí tarda al menos meses, ¿verdad? En ya tener una posesión. Ahora, llegar a la posesión igual tienes muchas problemas, o sea, ¿verdad? La posesión ya es el caso extremo, ¿verdad? Que es lo que nos vemos, casos donde la gente ya se está convulsionando o vomita, ¿verdad? Y dice cosas, se le van los ojos, se le rodan para atrás de la cabeza, o sea, físicamente se enferman, ya no tienen control sobre su cuerpo. Pero aún hay, ¿verdad? En las otras etapas es peligroso, o sea, igual hay que buscar ayuda. Entonces vamos a cubrir todas las etapas, ¿verdad? Cómo pasa una posesión, por qué, y luego qué hacer en el caso de una posesión. Ok. ¿De dónde salieron estas etapas? ¿O Sí, por dónde? estas etapas fueron creadas por un padre que se especializaba en exorcismos. Lo que se le llama un exorcismo es cuando alguien que está posesionado o infestado o presionado o lo que sea, se le hace como una limpieza, que creo que le llaman una liberación, que es en donde cortan ese lazo con ese demonio y liberan a esa persona, ¿verdad? De ese ente, de ese demonio. Lo que yo le llamo un exorcismo, porque yo los hago, ¿verdad? Ayudo a gente a liberarse de estos entes, es que yo corto ese lazo y cruzo a ese ente, o sea, ¿verdad? El fantasma, el demonio, la bruja, lo que tengan encima. Entonces, ese ente no sigue en este mundo, se le regresa a lo que es Dios. En los casos de los exorcismos, ellos lo que hacen es solamente cortan ese lazo, pero ese ente sigue en la tierra y casi siempre se busca otra víctima. Eso es lo malo, ¿verdad? Que ya estando fuertes, o sea, se hicieron fuertes por estar conectados a una persona humana, les cortan ese lazo y ese demonio pues se va a alguien más, ¿verdad? O se regresa a esa misma persona después. Entonces es muy importante buscar a alguien que sí sepa lo que está haciendo y que tenga ese proceso, ¿verdad? Que lo finalice, que no nomás te cortes el lazo, que destruya el ente en sí. Eso es lo Ok. más importante, ¿verdad? Lo más Sí. difícil también Sí. es ayudar al ente, no nomás a la persona. Entonces, bueno, qué es la iniciación, ¿verdad? De una posesión. Sí. El primer, Etapa, ¿se puede decir? pues no Primer sé, el paso, primer paso. primer síntoma. El primer paso es lo que se le llama abrirle la puerta. Entonces, no es que abres una puerta física, ¿verdad? O sea, literal, pero sí le estás abriendo una puerta a un mundo espiritual. Y no es nomás el mundo espiritual, ¿verdad? Porque el mundo espiritual tiene muchas cosas buenas y luego tiene un lado más oscuro, ¿verdad? Entonces tú le estás abriendo la puerta a ese mundo oscuro de lo que es lo paranormal, de lo espiritual, lo supernatural. Entonces, ¿cómo haces esto? Bueno, pues el primer ejemplo y el más visto, ¿verdad? Es que alguien juega con una ouija. Y no es nomás tú o tu amigo el que esté posicionado, a veces es la vecina, es tu familiar, alguien en la familia, ¿verdad? O un amigo, un ser querido, juega con la ouija. ¿Y eso qué hace? Estás invitando a esos entes desconocidos, no sabes quiénes son. Pero que siempre con la ouija no te van a venir a hablar un ángel, ¿verdad? Te vienen a hablar cosas que están buscando la oportunidad de cruzarse, ¿verdad? De manera mala. Entonces, le estás abriendo la puerta a todos esos entes y esos demonios
que están buscando esa oportunidad de que alguien les diga, ¿quién es, verdad? Siempre, ¿quién eres? Te están echando mentiras, no te van a decir la verdad, o sea, estos son entes peligrosos. Entonces eso es la principal, ¿verdad? Ya con tus mismos que, no, es que mi vecina jugó con la ouija y ya. Mi mamá sí. jugaba con la ouija. Mi mamá. Sí. O sí. O mi hermana, o no, es verdad, alguien, mi tía, jugó con la ouija. Y yo desde entonces, pues sí, porque le estás abriendo la puerta y le estás, hola, vénganse amigos, o sea, los estás invitando a todos. Y hemos visto que la persona que jugaba ya murió, pero se queda con la hija, se queda con los nietos, o sea, deja esa energía mala allí. Y aún la persona ya muerta estaba atrapada también en la casa. Sí, entonces muertos te puedes quedar atrapado por un ente y ser posesionado igual. Bueno, el otro es trabajar con la brujería, ¿verdad? El satanismo, cosas así, ¿verdad? O sea, hacer rituales o practicar algo oculto, ¿verdad? Una práctica oculta en donde haces rituales, sobre todo si incluyen sacrificios, si incluyen sangre, si incluyen símbolos satánicos, ¿verdad? O sea, todo eso estás invitando a esas malas energías. Pues sí, las estás llamando, literalmente. Literalmente de eso se trata. De que estás diciendo, yo soy el amigo de ustedes, o sea, bienvenidos. O sea, casi les les pones el tapete rojo. La alfombra roja. La alfombra roja, sí. Y ellos están listos, o sea, ellos están listos. Entonces, bueno, ese es uno. El otro, desafortunadamente, es tener una experiencia traumática, ¿verdad? O sea, te saca un susto fuerte, algo, se te muere alguien, tienes una pérdida, pasas por una enfermedad difícil, una etapa difícil de tu vida. O sea, todos esos traumas crean emociones negativas. O sea, tú te sientes triste o ansioso o lo que sea. Y esas emociones negativas vibran de cierta manera y vibran negativo. O sea, ¿verdad? Hay diferentes como niveles de vibración y esas emociones vibran bajo, ¿verdad? Como los entes vibran bajo, por eso son oscuros. Entonces, cuando sientes esas emociones, sobre todo por periodos largos, no que los estés invitando, pero te sienten, o sea, y los estás llamando con esa vibración. Entonces, por eso es muy importante que cuando experiencias algo traumático, busques ayuda y busques alguien que te lleve a la normalidad otra vez, o sea, que te saque de ese estado y otra vez te regrese a ser positiva, feliz, ¿verdad? A salir adelante, porque... O sea, sí, porque, vamos, no es que otra vez esté mal estar triste o, ¿verdad? Sentir miedo o algo, si te pasa algo, alguna experiencia que hayas tenido, traumática. Pero la cuestión es no quedarse allí, porque entre más te quedes, pues más vulnerable te haces a atraer este tipo de cosas que no quieres tener. Sí, es salirte de ese hoyo, ¿verdad? De ese hoyo oscuro y decir, esa, ¿verdad? Ya pasó. Y entrenarte otra vez a ser positivo, eso es lo más importante, a vibrar otra vez alto, a ser bueno, y si nunca lo has hecho, a aprenderlo. Empezar a hacerlo, empezar a ver cómo lo vas a hacer, sí. Porque si lo que tú vibras es lo que vas a traer, y eso te lo dice mucha gente, ¿verdad? Y es cierto, entonces eso incluye lo paranormal, ¿verdad? Lo supernatural, el mundo oscuro de lo espiritual. Te haces un buffet para, ¿verdad? Entonces, bueno, desde que abres la puerta, de ahí es un proceso, una etapa de llegar a una infestación, en lo que se le llama una infestación. Si escuchas la infestación, piensas, pues tengo un cucaracho, pero no es uno, ¿verdad? En las paredes hay muchos, ya es una infestación, ya tienes un nido, ¿verdad? Lo mismo con la posesión. No es nomás... Con la infestación. Con la infestación, sí, perdón. Es que viene uno y ya ese uno se deposita en ti, en tu casa, en tu familia y empieza a llamar y a traer a los otros, a sus amigos, a sus compadres y empiezan todos a comer de la persona o de la casa, ¿verdad? Quien sea la familia poseída. Ajá. Entonces, ya eso se le llama una infestación. O sea, ya tienes a varios ahí. Cuando hay uno, casi siempre hay
otros. O si no, van a llegar. O sea, ellos... Entre más esperes, más invitados. Sí. Ellos, entre más hay, hacen un equipo, o sea, entre más hay, hacen una unión y se vuelven ellos más fuertes. Entonces les conviene a veces trabajar juntos y casi siempre hay uno que es el líder, el más fuerte, y luego tiene a otros sirviéndole, ¿verdad? Son demonios. Les sirve al más fuerte. Entonces ya eso es una infestación. ¿Qué son los síntomas de una infestación? Bueno, pues como están ya agarrando fuerza, se empiezan a presentar, se puede decir físicamente, o sea, puedes empezar a oír sonidos, oyes pasos, oyes voces, o te tocan, ¿verdad? En la pared o en la puerta, los empiezas a ver en los espejos, en la reflexión, o a veces los ves pasar, ¿verdad? Ves fantasmas o ves caras, ves figuras, hay gente que ve sombras. ¿Pesadillas se puede decir? No. Sí, depende de la persona, ¿verdad? Si eres una persona que ya estás muy conectada a tus sueños y te acuerdas de tus sueños, los puedes empezar a ver en tus sueños. Pero eso ya casi ya es más síntoma de la opresión, que es la siguiente etapa. Okay, pero si tú eres sensible, puedes empezar a ensoñarlos desde que se te aparecen en tu casa. O sea, hay gente, depende, ¿verdad? Depende de la persona. De cada persona. Vamos, si eres sensible, tú ya eres media vidente o clarividente, o sea, tienes abierto ese tercer ojo, tú los vas a empezar a ver en donde, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo si tienes a alguien que te está avisando, o sea, te está dando una alarma, los empiezas a ver en tus sueños, porque tus sueños es una manera de contactarte, de decirte cosas. Bueno, empiezas con el que no puedo dormir, ¿verdad? En el que siento algo, empiezas a sentir miedo. Ya de la infestación se empieza a convertir a la opresión, que ya es la segunda etapa. Uh-huh. La opresión es cuando ya te están afectando tu vida. O sea, ya se ha vuelto tanta la infestación, tanta la presencia de estos entes, que te empiezan a afectar tu vida en ti, ¿verdad? O sea, tu salud. Hay gente que pierde su trabajo, o sea, te empieza a afectar en las finanzas, en lo que es el dinero. Te empieza a afectar en tus relaciones, porque tú siempre estás enojada, o estás triste, o estás deprimida, con ansiedad. Te empieza a afectar en tus relaciones. Como no estás durmiendo bien, ¿verdad? Porque eso es un síntoma que siempre vemos. La gente no duerme bien. Cuando tienes algo, un ente alrededor tuyo, no vas a dormir bien. Y principalmente vemos que se despiertan a las 3 de la mañana. Sí, ese ha sido un patrón, que si decimos que cada persona es diferente, pues eso ha sido casi siempre, me despierto a las 3 de la mañana. O preguntas, ¿verdad? ¿Y te fijas a qué horas te despiertas? No, se fijan a las 3 de la mañana. Sí. Ok. Sí, siempre es, ¿a qué horas te despiertas? A las 3 de la mañana. Así como que ahora que lo pienso, sí, siempre es a las 3 de la mañana. Entonces eso es algo que sí hemos visto muy común. Muy común, sí. O tienes problemas al dormir, o sea, no te puedes dormir. A veces hay gente que no se duerme hasta después de las 3 de la mañana, porque están esperando, ellos tienen mucho miedo hasta que ya pasa ese momento de como oscuridad, vamos a decirlo, que es el momento en el que es como la oscuridad tiene más fuerza, entiendo. Es como que las paredes entre el mundo físico y el mundo espiritual se vuelven más transparentes, ¿verdad? Okay. Entonces ellos tienen un poquito más de fuerza, no es fuerza, ¿verdad? Pero es que esa conexión está más presente, o sea, se pierde lo que divide el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces a las 3 de la mañana es lo más fuerte, y ya pasando de los 3 de la mañana, o sea, 3:30, ya así como que ya la viví, y la gente se queda dormida a las 4 de la mañana. Sí. Entonces si tú batallas a dormir, o sea, duermes en el día, ¿verdad? Vemos que la gente empieza a dormir en las mañanas, se espera hasta las 4 o 5 de la mañana para irse a dormir, o se espera, ¿verdad? Después de las 3 y ya se va a dormir. Es que hay algo te está dando miedo, y sientes miedo, o sea, siente uno miedo. En la opresión también, y en la infestación también, pero se va viendo más agresivo, ¿verdad? En la opresión ya empiezan a atacarte físicamente. O sea, ya no es nomás el que te tocan, ¿verdad? O que los sientes, ¿verdad? Los sientes en la misma recámara, así como que hay algo me está viendo, ¿verdad? Ya no es nomás eso, es que te atacan. Entonces, ¿qué es? Se te sientan en el pecho,
te paralizan, ¿verdad? Despiertas y estás paralizada y ves, ¿verdad? Ves las sombras o ves los demonios que están alrededor tuyo. Se te sientan en el pecho y sientes como que estás teniendo un ataque de pánico. Sientes a veces que te están ahorcando. Hay gente que dice, es que siento como que no puedo respirar y me están ahorcando. Ya te empiezan a jalar más fuerte, te tumban, ¿verdad? Te avientan cosas. La gente empieza a tener mucha violencia en su vida, y no nomás que ellos sean violentos, porque hemos visto que la gente tiene brotes, ¿verdad? De agresión, de repente se vuelven muy agresivos. Sí, se enojan por la nada, que era lo que nos decían, que empiezan de cosas muy insignificantes, empiezan a enojar, se enojan y empiezan a discutir con la pareja, con la mamá, con lo que sea, porque es como una necesidad de pelear, vamos a decirlo así. Sí, el ente te empieza a afectar tus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Pues quieren que estés peleando, o sea, que estés enojada, que estés triste, que estés, ¿verdad? Que tengas problemas, porque ellos comen de esa energía. Entonces empiezan a afectarte en tus relaciones, ¿verdad? O sea, relación con tu familia, con parejas, con gente del trabajo, con tus amigos. La gente desafortunadamente se va alejando, o sea, vas tú, a lo mejor inconscientemente, pero vas alejando a la gente alrededor tuyo, o sea, te estás dejando vulnerable. Y eso es algo que hemos visto mucho, ¿verdad? Que la gente empieza a desconectarse con sus seres queridos, y esos seres queridos inclusive dicen, es que no quiero estar alrededor de esa persona, o sea, ya me tiene harta, o lo quiero mucho, pero ya no quiero estar alrededor de él, ya lo quiero dejar. Y algo dentro de mí, si es alguien, ¿verdad? Aquí ya está más conectado, y si algo dentro de mí me dice que no lo haga, pues es que no eres tú y no es él, es el ente, ¿verdad? Que te está como que queriendo está separando a todos tus seres queridos, porque así a ti te deja más vulnerable. Entonces te afectan tus relaciones, te afectan lo financiero, no te deja dormir, y al no poder dormir, la falta de dormir te trae muchos problemas. O sea, ya tú al no descansar no estás desintoxicando tu cerebro, ¿verdad? Y tu cuerpo también, o sea, te empiezas a enfermar físicamente. Hay gente que deja de comer, hay gente, ¿verdad? Ya no te da hambre, empieza con problemas digestivos, empieza con problemas de la piel, con el hígado, los riñones, la espalda tiene mucho dolor. Y hay otra gente también que se enferma mentalmente, o sea, al faltar al dormir te empiezas a volver loca. Eso es literalmente sí. Te vuelve loca no dormir. Sí. Para empezar, tu cerebro no tiene ese descanso, ¿verdad? De poder sacar todas las toxinas del día y empezar de nuevo y guardar memorias, ¿verdad? Todo ese proceso que pasa cuando dormimos no pasa porque no estás durmiendo. Sí. Y nosotros tenemos un ritmo, que es el circadian rhythm. Sí, es no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama en español, pero es como un reloj, vamos a decirlo. Reloj interno. Sí, es el reloj interno. Se llama ritmo biológico. Y sí, el sueño es tan importante para nuestro cuerpo que inclusive se usaba como tortura, como instrumento de tortura. Y como decía Brenda, cuando no dormimos bien, pues entonces, aparte del enojo, podemos tener cambios en nuestro peso, estado de ánimo, depresión y apatía, fatiga, no se tiene motivación, no se puede razonar bien claramente, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, lo último, es más importante inclusive dormir, después tomar líquidos y después comer. Así que sí, puedes hasta dejar de comer, pero no puedes dejar de dormir. Exacto. Okay. Sí, como dejas de razonar y entras en un estado de depresión, de ansiedad, de miedo, entonces te empieza a afectar mucho lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque ellos saben cómo picarte, ¿verdad? Entonces al dejar de razonar empiezas a decir, no, pues estoy loca, me lo estoy imaginando, si lo vi, no lo vi, y luego ellos con esa debilidad, ¿verdad? Que te estás teniendo mental y psicológica, te empieza a afectar más lo que ellos están haciendo. Entonces te afecta tus pensamientos, te afecta tu estado de ánimo, no te dejan dormir, te están cortando ese ciclo, ahora te lo están destruyendo, te sientes mal. O
O sea, es muy feo ese proceso, ¿verdad? Te estás viendo peor y peor y peor. Obviamente, nadie te cree, ¿verdad? Digo, ni uno sabe qué está pasando. Sí. O sea, sientes algo, pero te quieres decir, no es cierto, no existe esto, o sea, me estoy volviendo loca. Sí. Sí, entonces, bueno, ya de ahí la opresión es eso, ¿verdad? Ya te está afectando tu día a día, o sea, te está afectando tu vida. Ok, de ahí entonces se vuelve más fuerte el asunto, ¿verdad? Ya de ahí estás llegando casi a la posesión. Entonces la última etapa antes de la posesión se llama la obsesión. Y esto es en donde hemos visto que la gente se empieza a obsesionar con algo, ¿verdad? Cada caso es diferente, pero la persona se empieza a obsesionar con algo. Aparte de tener todos estos cambios de personalidad, la persona se empieza a obsesionar casi siempre con armas o la muerte. ¿Verdad? Se quiere morir, se quiere suicidar o se empieza a obsesionar con matar, ¿verdad? En casos de posesión, en donde familias o en donde el papá mata a su familia y luego se mata a él, ¿verdad? Donde ha habido posesiones, esos hombres se empiezan a obsesionar con las armas, con la arma en la que van a matar a esa familia, con las pistolas, se empiezan a casi a dormir con el rifle, o con cuchillos, ¿verdad? Empiezan a tomar mucho y empiezan a ver algo, a hablar con alguien, o sea, empiezan a tomar instrucciones de alguien y se obsesionan de ese alguien, o sea, ellos no actúan hasta que esa persona les dé permiso. Entonces se obsesionan con el ente, ¿verdad? Se hacen como sirvientes a ese ente, o se obsesionan con la arma, ¿verdad? La arma, o se obsesionan con una persona, se obsesionan con hacer algo, ¿verdad? No, es que yo tengo que algo, ¿verdad? Matar a mi familia y enterrarlos y luego, o sea, se empiezan a obsesionar con un plan de ataque, ¿verdad? Eso se le llama la obsesión, o sea, ya el ente te ha consumido tanto que tú ya no estás razonando, estás haciendo lo que quiera el ente, ¿verdad? Y eso casi llega a matar a alguien, a hacer algo muy drástico, ¿verdad? Entonces, ya de ahí está grave el asunto. Sí, no, ya. Ya estás casi en el último paso. Ya de ahí sigue la posesión. O sea, la posesión, ¿verdad? Es casi lo mismo, ¿verdad? Empiezas a obsesionar y llegan a un punto en el que tú ya pierdes control de tu cuerpo. Y eso es lo que se le llama la posesión. Cada persona, ¿verdad? Depende del caso, depende del ente, depende de la persona. La posesión se presenta en diferentes formas, ¿verdad? En los casos esos, ¿verdad? Donde las familias se mueren porque los papás los matan, la posesión es muy obvia, ¿verdad? Ellos dicen que el papá de repente es como si no tuviera un alma, ¿verdad? Los veía con otros ojos, la persona era otra, ¿verdad? Ellos decían, es que no era mi esposo, mi papá, era otra persona, era alguien más. Entonces ellos notan ese cambio, ¿verdad? Es como si no fuera esa persona, o sea, la persona ya no está ahí, está el ente que lo está posesionando. O sea, ya el alma está dominada por lo que sea. Sí. O se vuelve se presenta, vamos, como algo físico, ¿verdad? Esa persona empieza a convulsionar, que es algo que siempre nos enseñan en las películas, pero sí pasa. La persona tiene como ataques epilépticos, ¿verdad? O seizures. Sí. Y nos tienen que llevar al hospital, y el hospital no sabe qué está pasando, ¿verdad? Se empiezan a vomitar, ¿verdad? Vomitan cosas muy raras, como casi siempre es una baba así verde o café o negra o lo que sea, o sea, no cosas normales. Empiezan a atacar a la gente, los tienen que amarrar, ¿verdad? Porque ellos solos, a lo mejor ellos solos se quieren cortar o se quieren hacer daño o quieren atacar a la demás gente, o sea, ya se vuelven agresivos. Y no tienen ese control, ¿verdad? Ellos mismos dicen, es que yo no lo estoy haciendo, ¿verdad? Si tienen momentos donde están lúcidos, dicen, es que yo no lo estoy haciendo, no soy yo, o sea, yo que estoy como que atrapada en mi cuerpo, eso es lo que ellos dicen mucho, porque ya los entes están manejando ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso ya es una posesión, ¿verdad? Pero hasta todas esas etapas, o sea, igual es una posesión, o sea, todo eso es una posesión, esos nomás son niveles, ¿verdad? Etapas que... Sí, un proceso, vamos a decir, cómo va escalando y va escalando, o sea, todo
es una posesión. Todo, sí, todo. Pero por poner un nombre de principio a fin, entonces por eso el padre lo dividió más etapas, es decir, a ver en qué etapa está, qué es lo que yo tengo que hacer. Sí. ¿Verdad? Sí, porque entre más grave el asunto, ¿verdad? Pues hay que ya tratarlos ahorita. Si es alguien que apenas está empezando con la infestación, bueno, pues tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Podemos buscarle más qué está pasando, ¿verdad? Pero ya una posesión ya es grave, o sea, ya es, ese cuerpo se puede perder, o sea, esa alma se puede perder. En todos estos casos, si esa persona se muere, la persona que está poseída, esa persona no cruza. O sea, ya hemos visto cuántas veces que una persona se muere por situaciones raras, ¿verdad? La gente, no, es que no entendí por qué de repente se suicidó. Y esa alma está aquí atrapada y por ese mismo ente. O sea, eso es algo que la gente dice, no, pues mejor me muero, ¿verdad? Pero no te va a sacar de ese problema. O sea, lo único que te va a sacar de ese problema es alguien como yo y venga y te diga, ese ente te lo voy a quitar y ya tú descansas, ¿verdad? Te hacemos una limpieza de casa, de familia, de persona. Porque tú muriéndote, ese ente te sigue posesionando, te sigue ahí. Te tiene atrapado, te sigue dominando. Sí. O sea, hay personas que en su desesperación dices es tanto mi malestar, tanto que, o sea, que ya, pues mejor se empiezan a tener pensamientos suicidas. Pues no lo hagan, mejor busquen ayuda. O sea, de hecho, pues se tiene que buscar ayuda desde temprano, desde que empiezas con un problema, de todo lo que mencionaba Brenda, ¿verdad? Sí, y hemos visto inclusive en el otro episodio, ¿verdad? De Casas Embrujadas, en donde pasan estas tragedias, ¿verdad? En cosas muy feas en estas casas embrujadas, porque hay un ente, hay un demonio, y esas almas ahí se quedan, o sea, ahí están atrapadas hasta que alguien vaya y les haga un exorcismo a los fantasmas. O sea, imagínate tú como fantasma te quedas atrapado por un demonio. Y esos fantasmas inclusive sienten esa responsabilidad de avisarle a la gente viva que hay un demonio ahí y está en peligro. Eso es lo que hablamos en las... Que hablamos el podcast anterior, que era que cuando te dicen, vete de aquí y te empujan y etcétera, son los fantasmas diciendo, vete, o sea, no te quedes porque te agarra el cuco. El cuco. Sí, es el alarma, estás en peligro, ¿verdad? Te están avisando. Sí. Y estos pasan en todas partes, o sea, no hay un lugar en donde digan, no, pues yo me puedo aquí meter y no me hacen nada. Yo no he todavía encontrado un lugar, menos que, ¿verdad? El cielo, se le puede decir, en donde te puedas así como que proteger de un ente, o sea, es más tu estado de ánimo, tu energía. Tú cómo vives tu vida, ¿verdad? Si eres una persona positiva, si eres una persona que trabaja tus traumas, los deja ir, creces, ¿verdad? Esos entes van a batallar estar a tu alrededor. O sea, pues suena muy lógico, porque entonces la fuerza negativa pues, no le gusta lo positivo. O sea, una persona alegre, positiva, que tiene fe en Dios, que cualquier religión que quiera la gente procesar no es la palabra, ¿cómo se dice? Bueno, procesar, no sé si no hay, adoptar, no es, hay algo como procesar. Inglés no aprendiendo, español olvidando. La tengo, bueno, ok. Entonces cualquiera, pero tener una fe en Dios, eso no hay fuerza negativa, obviamente. Por eso te dicen, estás vibrando bajo, ten cuidado. Ten cuidado. Sí. Sí, es como tener no sé, a un ente que le gusta la oscuridad y tú vas y le prendes el foco, o sea, tú siendo el foco, no van a aguantar. Sí. Y aún si esa persona de fe tiene entes alrededor, porque lo hemos visto, gente con mucha fe tiene entes, esos entes no te afectan tanto y Dios encuentra un camino en donde vas a encontrar a alguien que te ayude. O sea, siempre vienen a dar conmigo y personas de fe, o sea, teniendo problemas llegan conmigo a que se los arregle. O sea, ellos van a encontrar ayuda. Sí. Entonces,
es tú cómo vives tu vida, ¿verdad? O sea, si tú te estás tratando de mejorar, vibras alto, resuelves tus traumas, tu resentimiento, tu rencor, todos esos problemas, te va a ir bien. Entonces, esto es amarrarte, ¿verdad? Al ego, o sea, yo voy a ser triste o yo voy a ser ansiosa, o sea, amarrarte a un trauma también, ¿verdad? O sea, no querer buscar ayuda. Y, claro, trabajar con la brujería. Ahorita se está practicando mucho la brujería y está trayendo consecuencias que la gente no sabía y no se daba cuenta que iban a pasar. Entonces, toda acción tiene consecuencias, ¿verdad? Pero la brujería es trabajar con ese mundo oscuro. O sea, la brujería, sé que mucha gente dice, no, la brujería blanca. Pues no existe. O sea, la brujería es brujería. Hay brujería de defensa, ¿verdad? Y hay brujería de ataque, ¿verdad? Eso es la verdad, es que la brujería blanca es brujería de defensa. Es donde tú te tratas de proteger. Pero es brujería. Pero es brujería. Uh-huh. Entonces estás poniendo como una bandera afuera de tu casa diciendo yo creo, ¿verdad? Sí. Yo creo en demonios y yo creo en el mundo oscuro. Igual los estás invitando, o sea, vas a seguir vibrando bajo. La brujería te hace vibrar bajo. Entonces hay que sacar, no meterte con la ouija, no meterte... Bueno, deberíamos dejar esto para otro podcast, ¿no? Mejor, sí. Porque es interesante, porque hay ahorita muchos que te leen las cartas y los angelitos son los que le dicen. Sí. ¿Verdad? Dejémoslo para otro podcast. Sí, la brujería es todo un tema. Es todo, vamos a entrar en otro. Ok, entonces ya ahorita, ya abarcamos, nos empezamos con la Llorona, que dijimos que es un alma en pena, uh-huh. Una alma en pena. Tengamos respeto por... Es muy triste, ¿verdad? Es un dolor muy grande. Una madre perder hijos. Es un alma en pena. Y ahí fuimos a todas las personas, se mueren, obviamente hay un espíritu que se le llama fantasma. Si cruza la luz, pues se va. Si no, se puede quedar. Ya explicamos cuándo, que fue el número 2. El proceso de la muerte. Después seguimos con las casas embrujadas, que es lo mismo, y terminamos en la posesión, que todo es como vamos a ponerlo en un mismo tema, ¿sí? Porque es muerte, es espiritualidad, es posesión, etc. Entonces, aquí terminamos con esta sección y ya podemos ir, por ejemplo, otro tema, la brujería o otras cosas, otros temas que estén interesados y que nos pueden escribir. Sí, y si por favor conoces a alguien que esté posesionado o presente síntomas o tú mismo, busca ayuda. O sea, nosotros aquí estamos para ayudarlos, pero busca ayuda. Sí. O sea, es muy importante que no te alejes de tus familiares, que tengas a esa gente presente en tu vida. Presente a Dios. Uh-huh. A Dios, el creador, como quiera que ustedes le quieran llamar. El universo. Sí, se le llama ahora, tiene, como dice Brenda, tiene muchos nombres, pero al final es uno, y encomendarse todos los días a Dios. Sí, y buscar ayuda, y ya la otra, bueno, empezamos a hablar un poco, me gustaría hablar un poquito más de lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Porque hoy hablamos de la espiritualidad pues, negativa, negra. Pero hablemos ahora de lo positivo. Pero ahora vamos a decir, bueno, y si no quieres ser negativo, ¿cómo eres positivo? ¿Verdad? Ya dijimos el problema, ahora hay que decir la solución. Exactamente. Ok. Bueno, gracias, Brenda. Hasta la otra, gracias. Si tienes alguna pregunta, historia que compartir o un tema que te gustaría que habláramos, escríbenos a sanatoriummbs@gmail. Si tú o un familiar necesita ayuda, envíanos un mensaje a nuestra página sanatoriummbs.org o puedes enviarnos un mensaje de texto al 405-960-1112.